en nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, agradece tu asistencia. La charla técnica, vamos a empezar con la actualización y mejora de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus reglamentos y tarifas eléctricas en el mundo de contexto de la ley. La primera exposición va a estar a cargo del ingeniero Javier Muro Rosado, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. A continuación vamos a expone y van a ir las preguntas. Se me han circulado las preguntas para todos ustedes que quieran hacerlo. Y después continuamos con la exposición con el ingeniero Luis Grajeda, que es gerente de distribución eléctrica de Cocinería de la Gana. Okay. Vamos a dar inicio por la hora. Recibamos con fuerte aplauso del ingeniero Javier Muro. Ingeniero José Correa Guarniz, presidente del capítulo de ingenieros electricistas del Colegio de Ingenieros del Perú, ingenieros representantes del Colegio de Ingenieros, público en general. Vamos a hacer una presentación a la cual agradecemos la invitación al colegio sobre las reformas de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento en el marco del sector de distribución eléctrica en el país, ¿no? Y bueno, vamos como es básicamente una explicación de las reformas legales que se han dado en los últimos 7 meses, vamos a explicar un poco cuáles los antecedentes o la génesis de esta reforma. Bueno, con la ley 30335 en el año 2015 se le otorgaron facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre el perfeccionamiento de la regulación en materias de generación, distribución y electrificación rural. En este marco de competencias y de otorgamiento de facultades, el año pasado se emitieron los decretos legislativos el 1221, que fue en septiembre del 2016, el decreto legislativo 1207 y el decreto legislativo 1208. Actualmente está en proceso de reglamentación estos decretos legislativos, pero básicamente el decreto legislativo 1221 se circunscribe a modificar algunos aspectos de la Ley de Concesiones en materia del sector de distribución y también algunos trámites de concesiones en el marco no solamente de distribución sino de transmisión y generación en todo el proceso administrativo, buscando un poco agilizar los trámites y la permisología estatal en trámites de concesiones para el otorgamiento de derechos administrativos. El decreto legislativo 1207 perfecciona también algunos elementos de la Ley de Electrificación Rural, que data del año 2007, y el decreto legislativo 1208 se ocupa básicamente de la búsqueda de financiamiento de las empresas estatales que básicamente están en las provincias del país. Dicho esto, un poco para centrarnos en el análisis y el porqué de un poco de los cambios normativos, vamos a listar una serie de los principales desafíos que hoy día la distribución eléctrica en el país nos llama a tratar de perfeccionar las reglas de juego y el marco legal. El primero de ellos, y antes de quizás entrar a estos 10 principales desafíos de la distribución, si recordamos, hace 25 años, cuando las empresas eléctricas no estaban desintegradas verticalmente en sus actividades de generación, transmisión y distribución,
había una sola empresa que hacía estas tres actividades en conjunto. Entonces, en ese enfoque de tres actividades conjuntas, la búsqueda de eficiencia en diferentes sectores era bastante cuestionada, ¿no? Si bien es cierto, en generación existía una rentabilidad importante y una eficiencia dada el potencial eléctrico en el país, la transmisión y la distribución hace 25 años tenían ciertos problemas de expansión, ¿no? Esto se trabajó y se pudo introducir una reforma importante con la desintegración vertical de estas actividades en el año 93, y lo que nacieron empresas netas de generación, de transmisión y distribución. La transmisión y la distribución básicamente son monopolios naturales, ¿no? Quiere decir que una sola empresa es más eficiente que una sola empresa atienda a un determinado sector, a que haya un régimen de competencias, porque si hay un régimen de competencias, probablemente los costos de estas dos empresas que estuvieran superponiendo áreas geográficas van a traer consigo mayores costos tarifarios. Entonces, el monopolio natural de la transmisión y la distribución se trató así, y la generación básicamente un negocio de competencia. Dicho esto, la distribución desde el año 93, con el modelo regulatorio que se introdujo en esa fecha, no ha tenido cambios importantes o significativos en estos 26 años. Tanto el modelo regulatorio como los aspectos de derechos administrativos se han mantenido durante los 26 años. No ha sido así el tema de generación y transmisión, que ha tenido en todos estos 26 años un proceso de reforma, y que probablemente ha ido introduciendo incentivos en este nuevo rol de promotor de la inversión que el Estado trajo también en los 90, ¿no? Con la privatización de las empresas eléctricas. En este marco, la generación ha tenido una última gran reforma en el año 2006 con la Ley de Generación Eficiente, que introduce precios de licitaciones de nueva generación en base a licitaciones y no en base a precios en barra administrativos como fueron creados en la ley original. Y en la transmisión se configura un nuevo esquema de reconocimiento, un esquema basado en un plan de transmisión que tiene a cargo el COES y lo aprueba Sinermit, también con la aprobación del Ministerio. Y esto en los últimos años, 6-7 años, las inversiones muestran que en generación y transmisión el negocio eléctrico ha ido, si medimos en cuanto a las señales de inversión, en forma positiva, ¿no? En distribución, lamentablemente no ha tenido esta reforma, y por eso un poco lo tratamos en estos decretos legislativos, y esto más se nota no solamente en la capital, sino en las provincias, ¿no? En las provincias donde están empresas estatales que en su momento no fueron privatizadas y hoy día tienen una gestión que vienen desarrollando, que vamos a discutir un poco más adelante, ¿no? Entonces, en ese marco, hoy día, hace 25 años, por ejemplo, el problema de distribución eléctrica eran las pérdidas de energía, ¿no? Uno recuerda que las pérdidas de energía, y hoy día, por ejemplo, si hacemos la comparación con las empresas prestadoras de servicios de agua, casi éramos similares, ¿no? Si retrocedemos en el tiempo, ¿no? Pérdidas de energía del orden del 30 al 40%, y por tanto era básicamente muy rentable reducir pérdidas de energía. En los años 90 se introdujo un incentivo a la reducción de pérdida de energía, y en 12 años, y un poco más, 15 años quizás, pudieron las empresas de distribución eléctrica alcanzar valores en 10%, las empresas de Lima, por ejemplo, tienen 6-7% de pérdidas de energía, que básicamente son pérdidas técnicas, ¿no? Las pérdidas, los hurtos de energías pudieron ser controlados. Entonces, hoy día eso, por ejemplo, ya no es el desafío de la distribución, pero hay otros problemas que falta atender, ¿no? Uno de ellos es el acceso universal, que es la cobertura eléctrica. O sea, hay 3 millones de peruanos hoy día que no tienen servicios eléctricos en el país.
3 millones de peruanos que estamos quizás al final del ranking de países con coeficiente de electrificación, y básicamente por el coeficiente de electrificación rural. Entonces el coeficiente de electrificación rural un poco también traduce la complejidad geográfica que tiene el país. O sea, el país tiene zonas de sierra, zonas de selva, tiene casi 100.000 localidades con menos de 30 habitantes que hay que atender eléctricamente, y que un poco se traduce en esta brecha de 3 millones de usuarios que todavía falta atender con servicio eléctrico. Y el enfoque de demanda de este acceso universal también vamos a tratarlo en algunas láminas a continuación, y entendiéndose que el enfoque de demanda es no electrifico, sino atiendo una necesidad, ¿no? Porque pudiéramos llamar electrificación a poner quizás una conexión al servicio de un poblador urbano-rural, pero la práctica nos ha indicado en los últimos años de que el 15% o al 20% de viviendas electrificadas en la zona rural consumen cero electricidad. Entonces nos llama un poco a reflexionar si el enfoque de oferta, de poner a disposición electricidad al servicio de los peruanos, está bien orientado. Si generamos actividades productivas y producto de esa demanda, la electricidad llega, también es otra forma de verlo, que lo hemos llamado enfoque de demanda. Por otro lado, la mejora de la calidad de servicio hoy día es una necesidad, sobre todo en los servicios eléctricos rurales, que hoy día se han venido atendiendo y que tienen indicadores, por ejemplo, de duración y frecuencia de interrupciones en algunas zonas, con una desviación más que importante de las tolerancias que establecen las normas técnicas de calidad. Y eso va de la mano también del punto 3, que es de la propia gestión de las empresas estatales que atienden básicamente estas zonas rurales, que para atender los problemas de calidad de servicio necesitan inversiones, y estas importantes inversiones, no solamente de ampliación de la frontera eléctrica, sino reforzar sus instalaciones para atender estos nuevos sistemas que se conectan a los suyos, necesitan financiamiento. Y eso es uno de los problemas que tiene cualquier empresa estatal en el país, que es que todas las inversiones tienen que pasar por toda la complejidad del aparato estatal, el SNIC, endeudamiento, contrataciones y adquisiciones del Estado, y este vía crucis de las inversiones se traducen en la falta de inversiones en estos sectores. El cuarto tema es el tema del planeamiento integral de las redes urbanas y rurales, ¿no? Los agentes que electrifican zonas urbanas y rurales son muchos, ¿no? Son desde la propia empresa distribuidora, el propio ministerio a través de la Dirección General de Electrificación Rural, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, algunas entidades privadas, ONGs, son diversos. La planificación de este crecimiento a partir de las redes existentes no ha sido la mejor en los últimos años, y se han identificado algunos problemas donde podía entenderse que era mejor tener una planificación integrada antes de definir responsabilidades de quién atendía una u otra cosa. Han habido en este vorágine de electrificación quizás superposición de algunos agentes, y hoy día tenemos gobiernos regionales, gobiernos locales como concesionarios, porque la verdad que hicieron redes con deficiencias técnicas algunos, ¿no? Y otros no fueron coordinados oportunamente con las empresas, y hay una cierta resistencia a tomar estas redes con la consecuente perjuicio a los usuarios que están en estas redes, ¿no? Entonces, el planeamiento integral de las redes urbanas y rurales es muy importante, definir también actores y competencias. En cuanto a los costos de las tarifas eléctricas, el rol de distribuidor es quien da finalmente la cara al usuario y es quien factura al usuario. Sin embargo, de esta facturación, la distribución eléctrica, pues el componente está en el orden del 25% de los costos, ¿no? Si tenemos de cada sol, digamos,
el 0.35 céntimos corresponde al distribuidor y probablemente todos los otros costos son costos que traslada de las otras actividades de generación, transmisión, y por tanto se envuelve en problemas sociales, porque si la tarifa se incrementa no por actividades de distribución, sino por actividades de generación y transmisión, es quien tiene que hacer frente a estos problemas. Entonces es muy importante conocer cuáles son los componentes tarifarios y anticiparse y un poco evaluar cuál es también vamos a ver cuál es el estado y cómo se componen estos costos. En cuanto a la innovación tecnológica y eficiencia energética, de rentabilidad patrimonial en los indicadores financieros de estas empresas. Otro tema que se ha abordado en el artículo 64 del decreto legislativo 1221, se ha creado también un fondo básicamente con un incentivo al desarrollo tecnológico y a la promoción de la eficiencia energética, incorporando un cargo de innovación tecnológica para que estos proyectos de innovación tecnológica que hoy día no son reconocidos y por tanto son básicamente materia de la propia gestión de las empresas, puedan proponerse al regulador y pasado el filtro correspondiente de rentabilidad de estos proyectos de innovación tecnológica de cara al beneficio del usuario, puedan incorporarse como un pequeño cargo, como un tope que se está considerando en el reglamento, ¿no? Este es el otro tema de innovación tecnológica también. Y en cuanto a la calidad de servicio, así como hubo en el año 93 un esquema de incentivos a la reducción de pérdidas, hoy día existe a partir de este decreto legislativo y a partir de este reglamento que está en proceso, un factor de reajuste que considere también un periodo de adecuación para superar o mejorar los niveles de calidad de servicio de estas empresas. Básicamente, si hay una empresa que actualmente tiene indicadores de calidad de servicio por debajo de las tolerancias, por encima de las tolerancias establecidas, se les da un incentivo para que estas tolerancias puedan ser regularizadas en un periodo tarifario, ¿no? Si este no cumple el incentivo, también se le va a penalizar, obviamente retirando este cargo, pero se trata de dar un aporte también en la regulación para que estas inversiones puedan ser amortizadas, porque uno de los problemas que existe es que las inversiones vienen básicamente con el flujo operativo de las empresas y lo que se requiere es que se requiera flujos garantizados para ello, ¿no? Dentro de la modificación al proceso ya del modelo de cálculo de las tarifas de distribución, se ha cambiado el enfoque de los sectores típicos de distribución. Y los sectores típicos de distribución, para aquellos que no están muy familiarizados con este concepto, constituían a lo largo de más de 200 sistemas eléctricos que había en el país, se formaban grupos de sistemas eléctricos con características similares y a cada uno de estos grupos de sistemas eléctricos se les llamaba sectores típicos. Hay un sector típico, por ejemplo el 1, que era de muy alta densidad, que era básicamente la capital. Luego habían sectores de mediana densidad, que eran las capitales, por ejemplo, de provincias, de baja densidad, de muy baja densidad, urbana, rural. Estos sectores típicos, de acuerdo a lo que se estaba formulando hasta anteriormente al decreto legislativo, era que se fijaba una empresa modelo de cada uno de estos sectores típicos. Imagínense que pueda tener unos 20 sistemas eléctricos. De estos 20 sistemas eléctricos se fijaba un sistema eléctrico y el análisis tarifario de ese sistema eléctrico se extrapolaba a los otros 19. Y había muchas discrepancias respecto a que si este sistema eléctrico que se utilizaba podía en realidad representar a los otros 19, ¿no? Eso lo hemos tenido en los 3 procesos o 4 procesos de regulación tarifaria anteriores. Entonces lo que hoy día se ha fijado es que los costos tarifarios representen la realidad de la empresa. Y para esto se ha indicado de que la regulación eléctrica no va a ser por sectores típicos, sino va a ser por cada empresa. Cada empresa va a ser reconocida de acuerdo, porque en ese promedio puede ser que también esto involucre
una reducción tarifaria si es que la empresa básicamente no es eficiente o tenga zonas de muy alta densidad. Entonces, eso se va a encargar el regulador de hacer los costos. Probablemente no los haga al mismo tiempo porque son varias empresas, pero las empresas que tienen más de 50.000 usuarios van a tener una regulación por empresa. Las que tienen menos de 50.000 se va a mantener todavía el esquema de sectores típicos, pero estamos hablando de empresas básicamente regionales, ¿no? o municipales. Igualmente la tasa interna de retorno, o sea, el flujo del famoso 12% de rentabilidad que existe en la ley de concesiones, ya no se va a hacer por grupo de empresas, sino por cada empresa. En cuanto a los procedimientos administrativos, se ha cambiado y se ha organizado un poco en el enfoque de descentralización que tiene hoy día el gobierno nacional a través de los gobernadores regionales. Hay mucha transferencia de competencias, en este caso de trámites administrativos, llámese concesiones, concesiones también de generación eléctrica, y ha habido bastantes discrepancias en cuanto a concesiones que probablemente han sido al mismo tiempo otorgadas por los gobiernos regionales o del gobierno o a través del Ministerio de Energía y Minas. Entonces lo que se ha creado en este decreto legislativo es el registro único actual, el régimen único de concesiones. O sea, vamos a tener un sistema donde, ya sea a nivel regional o a nivel del Ministerio de Energía y Minas, pueda tener la misma fuente de información y no exista superposición, en este caso de zonas de concesión, por ejemplo de distribución. Igualmente vamos a tener mapeadas todas las concesiones de generación, de transmisión y las concesiones también, por ejemplo, de recursos energéticos renovables, puesta a disposición de todo el público y de todos los agentes interesados, ¿no? Luego también hay algunos sistemas que tienen, por ejemplo, la formalización de usuarios, a quienes podemos otorgar un suministro, con algunos requisitos que se ha tratado, reconociendo que hay zonas donde básicamente los propietarios no son propietarios sino posesionarios. Bajo nuestra ley anterior no podía otorgarse un suministro. Hoy día se ha flexibilizado un poco el tema también, con una acreditación municipal, por ejemplo. También se ha abordado una posibilidad en el futuro, pero en realidad el esquema de generación distribuida, o sea, llámese generación individual, tipo paneles fotovoltaicos u otro, que también hoy día estamos usando en algunos países, inclusive también latinoamericanos, se ha incluido y se va a también colocar en el reglamento. Y en el 1207, que estamos hablando de electrificación rural, se ha incluido también la posibilidad de que los sistemas eléctricos de electrificación rural no sean solamente de distribución, sino que es necesario también incorporar sistemas de transmisión eléctrica, ¿no? Tenemos varios ejemplos donde las zonas por electrificar ya no pueden ser atendidos con niveles de distribución, sino con redes de transmisión. Entonces, esto es muy necesario para que esto tampoco no se quede sin contar con el servicio eléctrico de esta localidad. También la posibilidad de que cuando un gobierno regional o local quiera hacer algún estudio para implementar redes eléctricas de distribución, tendrá que ser consultado el responsable de la zona de responsabilidad técnica. Esto nos aliviaría una cantidad de problemas que hoy día existen. Cuando la obra esté ejecutada, por ejemplo, se piden recién los puntos de conexión, tenemos problemas para atender a estos usuarios que ya ven pasar las redes frente a su predio y no pueden ser electrificados. Entonces, esto también se ha previsto en la parte de modificaciones del decreto legislativo 1207. Y los recursos que antes solamente estaban dirigidos a ampliar la frontera eléctrica, ahora están dirigidos a reforzar, ampliar, remodelar o mejorar la infraestructura eléctrica existente. O sea, se ha abierto el Fondo de Electrificación Rural con la posibilidad de no solamente ampliar la frontera, sino darle sostenibilidad reforzando la red existente.
Y en cuanto a básicamente cómo es que los distribuidores que son responsables de esta zona de responsabilidad técnica puedan coordinar, por ejemplo, si es que el distribuidor de la zona de responsabilidad técnica no hace las inversiones, sino es financiado por el Estado para hacer estas inversiones, obviamente que el costo de capital de esas inversiones no van a ser reconocidas en la tarifa, ¿no? Porque es el Estado quien está financiando, por tanto las tarifas rurales con el componente de inversión del Estado también se van a reducir. Esos son un poco los principales cambios en el 1207, y en el decreto legislativo 1208, que es un decreto legislativo ad hoc para las empresas estatales de distribución eléctrica, básicamente identificamos el principal problema que tienen las empresas estatales de distribución es la capacidad de financiamiento. ¿Y por qué tienen este problema de capacidad de financiamiento? Porque básicamente la deuda que tienen las empresas estatales es considerada también como parte de la deuda del país, o sea, parte de los indicadores macroeconómicos multianuales que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, cada vez que se endeuda la empresa estatal, es como si el país también se endeuda. Y como existe esta consideración, hay un tope para la deuda porque hay que mantener el equilibrio fiscal, por ejemplo, del país, y son objetivos macroeconómicos, pero para nada tienen que ver con el propio negocio de la distribución eléctrica, sino por la naturaleza de ser empresas estatales, origina que al estar consideradas como en este régimen de endeudamiento estatal, tienen un tope de endeudamiento y por tanto un tope de inversiones. Ese es el principal problema que existe en las empresas estatales. ¿Cómo se ha abordado este problema en este decreto legislativo 1208? Una de las consideraciones para que esta deuda no sea considerada como deuda nacional es que los flujos que generen, los flujos de dinero que generen estos activos puedan ser aislados para que el Estado no tome posesión temporalmente de ellos a través de las utilidades de estas empresas y no puedan ser devueltas a las empresas con inversiones. Esa es básicamente la figura. Entonces lo que se ha creado en este decreto legislativo es un plan de inversiones de distribución y el plan de inversiones de transmisión complementaria o la transmisión eléctrica regional que ya existe hoy día, para que estos ingresos que van a tener las empresas puedan ser aislados en un fideicomiso y este fideicomiso sirva para financiar a través de cualquier agente, un constructor, un financista, un concesionario, estas obras. Entonces, de esa manera se ha creado, llámese, un puente entre las utilidades que hoy día retornaban al Tesoro Nacional y por tanto podrían ser distribuidas en todos los aspectos básicos de necesidad nacional, educación, agua, salud. Ahora esos fondos se aíslan en este fideicomiso y podrán ser disponibles para lo cual han sido creados, para invertir en redes eléctricas de distribución. Esa figura de fideicomiso se ha establecido en el decreto legislativo 1208. Y aquí vamos a ver un poco los planes de inversión y el esquema básicamente es eso, ¿no? En este caso el Fondo Nacional para las Actividades Eléctricas Estatales, FONAGE, que es el accionista, digamos, en representación del Estado de estas empresas, administra este fideicomiso. Las empresas proponen un plan de inversión de distribución y el que ya existe, que también es el plan de inversiones de sistemas complementarios de transmisión. Por este plan de inversiones, que es la ampliación de la frontera eléctrica que hoy día ya existe, se generan anualidades que son aprobadas por SINERMIN a través de los procesos regulatorios, y este fondo que futuro se aísla en este fideicomiso. Bueno, esa es un poco la figura de este decreto legislativo 1208. Y un poco para terminar también, en cuanto a algo que no estaba en esta parte, pero quiero explicar lo que es la tarifa única, el mecanismo de compensación tarifaria que se ha creado hace muy poco y que básicamente lo que hace es que al ser, por ejemplo, Lima, una de los sistemas eléctricos
con menor tarifa, y hay que entender por qué tiene menor tarifa, básicamente porque la tarifa básicamente es las inversiones, los costos de inversiones, operación, mantenimiento entre la demanda, ¿no? Entonces, la demanda, al ser significativa en la capital, hace que el coste tarifario sea bajo. En las zonas rurales, por ejemplo, pueden haber los mismos activos que en la capital, pero atendiendo el 10% de la demanda, y por tanto esas tarifas son altas. Entonces, ese componente tarifario, en la generación existe una tarifa única a nivel nacional. Entonces, hay un precio único a nivel nacional, nadie paga más o menos si es que la central eléctrica está cercana a su punto de conexión. En Mantaro pagamos en generación lo mismo que en Lima, por ejemplo, o en Chilca lo mismo que en Tumbes. Ya existe una tarifa única a nivel de generación. En transmisión eléctrica igual, todos pagamos un cargo estampilla por este cargo de transmisión. Sin embargo, en distribución no existe este cargo, porque dependiendo si la empresa tiene las inversiones y la demanda asociada a esta empresa, existe un juego de estos dos indicadores, y por tanto al usuario final existe esta diferencia tarifaria. Entonces lo que se ha hecho es que esta línea roja que aparece aquí básicamente sería una tarifa ponderada a nivel nacional, pero si aplicáramos la tarifa ponderada a nivel nacional tendríamos que subir las tarifas de Lima, ¿no? Si aplicamos la tarifa ponderada a nivel nacional, y como eso básicamente hoy día no es posible, se ha utilizado fondos del Fondo de Inclusión Social Energético, que es el FICE, que básicamente también copagan los usuarios eléctricos, y que con 180 millones al año pueden reducirse todos alrededor de un desfase de esta tarifa promedio, un poco del 10%, o sea, si hablamos que la tarifa promedio nacional es 0.55, el 10% estamos hablando de menos 0.60, y todos los sistemas eléctricos que están por encima de este 0.60 van a ser subsidiados a través de este fondo, que no va a salir de las tarifas eléctricas nacionales, sino un fondo que hoy día existe un saldo, que es el Fondo de Inclusión Social Energética, y está garantizado, digamos, por toda la proyección de otras actividades que también tiene el fondo. De esta manera, lo que se pretende hacer también es un poco la resistencia, digamos, de los problemas sociales que pueden existir también en zonas de alta conflictividad que existen, justamente donde las tarifas sociales se pretenden atenuar con esta parte que hoy día existe como saldo en el Tesoro Público o en el administrador del fondo. Esto es básicamente lo que nosotros queríamos presentar. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, pues estamos aquí a su disposición. Bueno, sí, ahí. Tengo una pregunta. Dice, ¿cuán confiable será la línea de transmisión Iquitos-Moyobamba? Descargas atmosféricas, caída de tensión. Una pregunta. Voy a ampliar un poco la pregunta que uno realizó. No es concreto el tema, pero podemos también un poco darle un alcance. La línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, actualmente, bueno, fue licitada hace 2 años. Hay una empresa que hoy día está haciendo el estudio de impacto ambiental para atender esta zona, y es la que ha asumido los riesgos de construir la línea. La licitación es una promesa de un ingreso garantizado, y es un inversionista quien adquiere esos ingresos y a su cuenta y riesgo ejecuta, digamos, estas inversiones. Cualquier problema de operatividad que exista en esta línea también va a ser asumido por el inversionista. Entonces, hoy día tenemos esa línea en plena construcción, esperamos tenerla en 2020, y eso va a traer consigo también un tema importante, que es la reducción de la compensación tarifaria que existe a
a Iquitos. Aquí no aparece, pero una de las localidades que tiene hoy día menos costo tarifario es Iquitos, básicamente porque son zonas aisladas que en el año 2006 existe un mecanismo de compensación de sistemas aislados que origina que también esta zona sea subsidiada por parte de las tarifas nacionales. Y es muy importante interconectar, bueno, no solamente la zona de Iquitos, sino la zona de Trompeteros, que es un potencial importante petrolero para el país. Habla un poco más de... En realidad he hecho 3 preguntas, ese ha sido el mismo tema. ¿Por qué no se consideró a la planta eléctrica de Iquitos, Electro Oriente, con uso de gas natural en vez de diésel residual? Pues, igual, o sea, esta planta está prevista como una planta térmica diésel. Tener una planta térmica dual también encarecería el costo y por tanto las tarifas que pagamos esa reserva fría, pero el inversionista él tiene la posibilidad de también conectar una planta dual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden levantar la mano para hacer el micrófono? Buenas noches, ingeniero. Quería preguntarle si en estos cambios que ha habido a la legislación hay algo referente al mercado libre, si hay algún cambio en los precios que cobran o van a cobrar los generadores, por ejemplo, de energía. Eso quería ver si puede comentarlo, por favor. Bueno, no existe ningún cambio en la ley respecto al decreto legislativo, a estos 3 decretos legislativos que hemos mostrado, ¿no? Lo que existe hoy día, sí existe hoy día yo diría una temporal precio de energía en el mercado de despacho, ¿no? Muy bajo, ¿no? Pero en los distintos foros que participamos también indicamos que este costo de despacho bajo que existe hoy día en el país hay que mirarlo también desde otra perspectiva, porque básicamente los costos son bajos no por la ley de oferta y demanda en el despacho de corto plazo, sino básicamente por un tema también de que el 50% de nuestra producción eléctrica es a gas, ¿no? Y por tanto, lo que estas empresas, para poder contratar la molécula, tienen que pagar costos fijos. Por tanto, el costo variable que ofertan en el mercado de corto plazo es 0, más o menos. Entonces, mientras dure esto, probablemente vamos a tener costos bajos del mercado de corto plazo. Pero eso tampoco no es ninguna seguridad de que pueda mantenerse en el futuro. Así que nosotros decimos esto con toda prudencia también de poder, hoy día hay una vorágine de clientes tratándose de pasar al mercado libre, pero hay que mirar también el mediano plazo, ¿no? Si esa situación va a poder mantenerse en el futuro. Buenas noches. Felicitaciones por la exposición. Yo quería hacer 2 preguntas. Una vinculada al último tema que se trató sobre la tarifa única nacional para suministros domésticos. Creo que se va a hacer justicia a los usuarios que viven en las zonas rurales y que paguen una tarifa equivalente a la que pagamos nosotros en Lima. La pregunta sería, en el caso de los pobladores rurales que desarrollan su actividad económica en las zonas rurales, hay que darles un incentivo para que se incluyan en la inclusión social que se denomina. No sé si han estudiado ustedes o tienen alguna propuesta, sobre todo de los INAMI, sobre la tarifa
para usos productivos de electricidad. Yo me acuerdo que en varias ocasiones hemos recibido algunas opiniones de los usuarios rurales. Dicen, mejor prefiero que me den un servicio eléctrico en mi chacra, donde desarrollo mi actividad económica, y yo con mis ganancias me instalo mi red domiciliario. Entonces, creo que tiene sentido esto, ¿no? La segunda pregunta está vinculada a los usuarios que están en zonas alejadas y que tener redes eléctricas va a ser muy difícil. Tengo entendido de que se ha hecho una licitación para instalar 500.000 sistemas fotovoltaicos domiciliarios y creo que se ha hecho pocos avances sobre este tema. No sé si nos podrían aclarar qué es lo que piensan hacer en el Ministerio para cubrir esta exigencia de los usuarios que están alejados de las redes eléctricas. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, los usuarios beneficiados son los usuarios residenciales que tienen menos de 100 kWh. No se ha pensado en un subsidio a los clientes industriales, los productivos, básicamente por un problema que existe hoy día, que es la identificación del beneficiario del subsidio. Nos ha traído bastantes problemas, digamos, la identificación de los potenciales subsidiarios. En la parte eléctrica es muy fácil catalogarlos de 30 a 100 kWh porque básicamente tiene un parámetro cuantitativo que es muy fácil medir. El problema es cuando tratamos de identificarlos en base a qué tan productivo es su negocio, eso es un problema. No está considerado, pero es posible evaluarlo en el futuro. Lo que sí se ha considerado es, en esta parte del 1207, es que las conexiones eléctricas de cabras productivas puedan ser financiadas con fondos de electrificación rural. O sea, las conexiones eléctricas sí, pero la tarifa ya eléctrica no. Y en cuanto a los paneles fotovoltaicos, efectivamente existe hoy día ya una empresa que suscribió un contrato para la operación, la instalación, operación y mantenimiento de paneles fotovoltaicos. Inicialmente fueron 500.000, o sea, la posibilidad de hacerlo hasta 500.000. La empresa va identificando hasta la fecha 190.000 aproximadamente beneficiarios, ¿no? Y está en el proceso en realidad es la primera experiencia y no hemos identificado a nivel, por lo menos en la región, una experiencia como esta, ¿no? Donde siempre el instalar paneles fotovoltaicos ha traído quizás algunos problemas posteriores, como el mantenimiento o ante alguna avería de alguno de los dispositivos del panel quedaba inutilizado, ¿no? Entonces en este modelo de concesión que se le ha otorgado no solamente la instalación sino la operación y mantenimiento. Va a ser en realidad una prueba de que cómo este modelo va a operar en el país. Actualmente está caminando, la empresa está solicitando las concesiones, identificando a los potenciales beneficiarios y en ese proceso estamos. Una pregunta relacionada a la ley 3468 sobre el mecanismo de compensación tarifaria que nos ha ilustrado. Quisiera saber si la aplicación de ese mecanismo ya esté en vigencia. Y por otro lado, si esto es extensivo a aquellos sitios en los cuales se han instalado paneles solares, ¿no? Porque hemos visto que los costos para hacer una evaluación con paneles solares están por el orden de una tarifa de 38 o 42 soles mensuales, con un panel solar de 80 WP, que su suministro de energía equivale más o menos a 9-10 kWh al mes.
y pensar en que a un usuario que es de los más, digamos, o de los menos pudientes económicamente, por 10 kilovatios hora al mes cobrarle alrededor de 40 soles es un absurdo visto desde todo punto de vista, ¿no? Pero sin embargo, ese tipo de evaluación se sigue haciendo, ¿no? Y bueno, un poco como que no tiene pies ni cabeza. Entonces por eso era mi Viene del fondo FOS, ¿no? del fondo donde existe este subsidio cruzado entre los usuarios que consumen menos y los usuarios que consumen más. Parte de este fondo subsidia alrededor de 30 soles, 80%. 80% básicamente. Sí, Esto, no sé si... Sí, de repente una precisión al respecto. Los sistemas fotovoltaicos en nuestro país existen alrededor de 16.000 sistemas fotovoltaicos instalados, los cuales utilizan la tarifa BT8. La tarifa BT8 es una tarifa que tiene un subsidio del orden del 80%. El 80% es pagado por el FOS. Efectivamente, los montos son un poco más de los que ha dicho incluso acá el colega, ¿no? Y lo que podemos afirmar es de que el usuario final hoy día está pagando entre 9 y 10 soles aproximadamente, ¿no? Un usuario fotovoltaico. La diferencia es asumida la diferencia es asumida por el FOS. Otra cosa relevante está en que efectivamente esta nueva ley que ha definido la compensación tarifaria excluye a estos sistemas fotovoltaicos precisamente porque tienen un nivel de compensación mucho más alto, mucho más fuerte que los sistemas convencionales. Sí, sí, me permite una pregunta. Bueno, cuando se analiza un proyecto de electrificación rural, bueno, se analiza básicamente si es a través de interconexión o mediante el uso de paneles. Y de acuerdo a la normatividad vigente, se hace bajo el enfoque del SNIP, ¿no? Entonces, cuando se hace la evaluación es sin aplicación FOSE. Lo que dice el colega, que está cubierto el 80% por el fondo FOSE, me parece como que es un engaño. ¿En qué sentido? Que en el momento que estoy haciendo la evaluación no considero eso. En el momento que se hace la evaluación social, la evaluación económica, no se considera ese FOSE, pero en la práctica sí se considera. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Estamos engañándonos en el sentido de que esa cobertura de 80%, que es un costo para la sociedad, no se está evaluando, ¿no? Pero si eso se evaluara, cambiaría el resultado de qué cosa es lo que conviene más, hacer una interconexión o hacer una aplicación con paneles solares. Parece que en ese aspecto no sé si realmente no se ha analizado o cómo se está viendo, ¿no? Porque hacer esa evaluación real, poner como cobertura ese 80% como parte de los costos de operación y mantenimiento, cambia todo lo que es la evaluación en un periodo de 20 años. Sí, puede ser desde la perspectiva del proyecto como tal. Lo que estamos comentando son los valores que efectivamente se aplican. Efectivamente, aquel que está operando, ¿no?, que está gestionando, administrando, que son empresas distribuidoras que operan sistemas fotovoltaicos, pues reciben esa compensación del costo real. Y ese costo real efectivamente está reconociendo estos valores. Lo que pasa es de que los sistemas fotovoltaicos tienen unas leyes muy propias, muy ad hoc que van promoviendo. Aquí hay que tomar en cuenta, sin embargo, también otro elemento muy importante. Los sistemas fotovoltaicos hoy día en el mundo están en una franca caída, ¿no? Los precios que se están requiriendo son precios bastante competitivos, aún mucho más bajos. Eso es tremendamente bueno también.
porque van a ser cada vez más alternativas que ayuden a mejorar la condición que se pueda lograr. Fíjense, en el caso de este proyecto de los 150.000 sistemas fotovoltaicos, ¿no? Es un proyecto, digamos, sin precedentes. Javier lo ha comentado, ¿no? Y si ustedes se fijan en el Electrification Magazine de la IEEE, precisamente aparecen proyectos de envergadura que va hasta 1/3 de aquello que se ha hecho como proyectos máximos. Este es un hito cuando finalmente se concrete, ¿no? Y yo creo que el futuro es muy interesante y promisorio, porque es la única y la mejor forma de resolver estos problemas de acceso. Hemos visto estos coeficientes de electrificación que todavía están bajos en el tema rural, y la mejor forma de llegar por ahora y para resolver son los sistemas fotovoltaicos. Se ha conceptuado también de que estos no son la solución definitiva a este problema, ¿no? Precisamente la promoción de los sistemas fotovoltaicos está hecho de modo tal de que en el momento en el cual las redes se aproximen a estos sistemas, pues también podrán acceder y tendrán Buenas noches, quisiera comentar, cuando se planteó la ley de concesiones, el criterio fue desarrollar la eficiencia en el sector. Entonces, ahí se hablaba de un comité de tarifas eléctricas, pero en el 2001 más o menos se hace un cambio y ese comité desaparece y nace la GAC, la Gerencia Junta de Regulación. Entonces, esa es o sea, en realidad la ley de concesiones la hemos copiado de otros países, pero la esencia básica del comité es de que se discute, se hace transparente y tiene una participación, digamos, amplia. No como ahora, las audiencias públicas lo considero que no son de participación amplia. Y ahora, el artículo 76 dice que se debe suministrar, se debe otorgar el mismo suministro al cliente con la tecnología y precios vigentes. Se refiere de que la tecnología es la que debe predominar antes del vínculo de trámite que da la parte legal y de la parte económica, que la parte económica se optimiza en función de la elección de una tecnología. Entonces, lo que falta acá es de que el debate tecnológico o la innovación tecnológica sea el que determine la visión del servicio. Gracias. Buenas noches. Primero, escuché hace un momento de que los veteros podían entrar al sistema interconectado, ¿no? Y quería saber con qué parque de generadoras cuenta confiables, o conozco a trompleteros y la verdad que no me entusiasma mucho. El otro punto es de que cómo se va a manejar lo de las contribuciones remorsables. ¿Todavía existen? ¿Se ha cambiado? ¿Se ha anulado? Porque la ley de concesiones eléctricas fue creada con una frontera de 10 años en que las empresas tenían que acercarse a lo que es una empresa modelo. Entonces ya todas estas ventajas han pasado, ¿cuánto? 8 y 6, 24 años más o menos, y sigue la misma cosa. Entonces, ¿cuándo se va a modificar? Porque realmente amerita hacer una nueva, cambiar estructuralmente todo, no hacer parches, ¿no? Porque da muchas ventajas. Ya las ciudades son telarañas, hay muchos accidentes, los postes están cayendo, aquí nomás en el colegio, usted va acá a la vuelta y ve la poste hace 70 años, está con base de fierro corroído. Acá Javier Prado es la avenida que tiene 7 u 8 luces de iluminación, es la más importante. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la supervisión? Y para el remate, acá mucha gente vivía en San Miguel, hubo un apagón el día 11 de junio. A las 7 de la noche fue una cuadrilla de una de las contratistas, de los terceros, ¿no? Se demoraron de 7 de la noche a 11:30 para encontrar la llave de la subestación. Ahí entre
entre la avenida, a la cuadra 5 de la avenida Los Patriotas, y tuvimos que sufrir el apagón. Entonces, ¿qué supervisión se está haciendo al respecto? Eso es todo. Bueno, con respecto al último comentario, así muy breve, lo que es cierto es que el marco legal no resuelve los problemas. El marco legal da precisamente eso, un marco de incentivos, un marco de penalidades para que la gestión de las empresas mejore el servicio. Muchas veces nos quedamos con el marco legal y la gestión de las empresas es una gestión individualmente de cada una de ellas. Entonces, todo lo que usted nos dice es, por ejemplo, ineficiencias que existen en la operación de las empresas y por tanto hay compensaciones, penalidades que también corresponde verificar, pero no es estrictamente el marco legal. O sea, creo que aún así si hiciéramos una nueva ley, los problemas que usted dice probablemente se van a mantener. O sea, hay que mirar dónde están los problemas. Creemos que la ley ha sido una buena ley en el sentido de que han dado señales de inversión, han insistido en mejoras en el servicio, pero este concepto, por ejemplo, de empresa modelo, no es un concepto estático, ¿no? Es un concepto que la empresa modelo es evolución. O sea, la empresa modelo probablemente hace 20 años no es la misma de hoy día. Y eso tiene que ver con la gestión del servicio. Una pregunta, la última pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, le quería hacer unas dos consultas sobre la CTRT. La primera era sobre si ya tienen un plazo o sobre la definición de estas, y qué pasaría, por ejemplo, si hay una discusión entre dos distribuidores que no se ponen de acuerdo o no delimitan bien la CTRT y quieren hacer modificaciones. Y la segunda era sobre, entiendo que una vez que pasen 10 años que se hace una electrificación, esta pasa a manos del encargado de la CTRT, pero me indican que es a costo cero, BNR cero, pero ¿y los costos de operación adicionales y los costos de reposición sobre esas instalaciones, cómo se van a reconocer, cómo serían tratadas en la tarifa? Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la definición de la zona de responsabilidad técnica, hemos estado coordinando un poco, viendo cómo están desagregadas las empresas actualmente en el país, y lo que vamos a hacer en una primera fase es prepublicar una propuesta de definición de zonas de responsabilidad técnica para que todos los interesados, empresas, agentes, instituciones opinen sobre esta definición. Afortunadamente, los casos donde pueden efectuarse esas discrepancias son específicos, ¿no? O sea, se puede delimitar básicamente dónde pueden ocurrir esos problemas, y vamos a tener que establecer un mecanismo para resolución de controversias en ese caso, que creo que es competencia en ese marco. Lo ideal sería que el regulador sea quien defina finalmente eso. Todavía eso está no está en el nivel de reglamento, sino básicamente en una norma a nivel de resolución directoral del propio ministerio. Y con relación de los costos, si bien es cierto, los activos son a valor cero, ¿no? Existe, y algo que me olvidé de mencionar, es que estrictamente no se reconoce cero, sino hay un factor de reposición que es el equivalente aproximadamente entre el 16 y el 20% del valor del activo que se requiere dar al concesionario que recibe ese bien para hacer la caja suficiente, lo que se llama la depreciación del bien, para que a los 30 años de haber llegado a la vida útil de ese bien se reponga ese bien. O sea, se da esa caja para hacer la reposición del activo. Pero lo que no se puede dar es la rentabilidad que viene asociado al activo, porque no ha invertido precisamente la empresa en eso. A eso quería, quizás me olvidé explicar esa parte, pero sí, gracias por tu pregunta para poder aclarar. Ok, agradecemos al ingeniero Javier Muro, un fuerte abrazo.
continuar con la exposición con el ingeniero Luis Grajeda Puelles, es un ingeniero electricista de profesión, magíster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Tarapacá. Tiene 28 años de experiencia en labor del sector eléctrico peruano, tiempo que ha desempeñado en diferentes cargos directivos de la empresa de distribución eléctrica entre el Sureste, así como ha sido directivo del Colegio también de Ingenieros del Consejo Departamental del Cusco, actualmente es el gerente de distribución eléctrica de Osinermin, entidad reguladora del gobierno peruano. Le vamos a recibir con fuerte aplauso. Buenas noches. Primero que nada, agradecer al presidente político de los ingenieros electricistas, el señor José Correa, por la gentil invitación que nos ha hecho para participar en este evento, ¿no? La charla que se ha preparado está vinculada a las tarifas eléctricas en el nuevo contexto de la ley, en todo caso con las reformas que se han ido desarrollando. Efectivamente, las tarifas eléctricas siempre han motivado y creemos que es uno de los elementos más importantes dentro de la prestación de un servicio público como es el de electricidad. Las tarifas eléctricas tienen la dimensión y la responsabilidad de reconocer los costos para la prestación óptima y adecuada del servicio eléctrico, y también tienen la responsabilidad de hacer aplicable a un público, a un conjunto de usuarios que demandan estos servicios. Aquí tenemos que ver lo siguiente: estas tarifas tienen que ser, en el caso de la electricidad, tarifas reguladas precisamente para resolver problemas muy particulares de la actividad eléctrica propiamente. Reconocemos las fallas del mercado. Lo que el mercado no puede resolver, tenemos que reconocer y tenemos que realizar y regular. Entonces, esto ha sucedido en nuestro país. Y una de las cosas que ha funcionado también muy bien en el sector eléctrico en el Perú es el marco normativo sobre el cual hemos desarrollado esta actividad. Creo que todos aquellos que hemos estado vinculados en esta actividad, pues podemos reconocer que en una u otra, cada uno de los campos de la ingeniería o de la prestación del servicio, ha existido también un conjunto normativo que le ha dado soporte, en todo caso, al desarrollo de la actividad. Después de estos casi 25 años de vigencia de la ley de concesiones, en el sector de la distribución eléctrica se han suscitado importantes cambios. Se han dado los cambios. No es que las reflexiones de la reforma y del cambio se den recién. Los cambios recién se han dado, pero la reflexión sobre lo que hay que mejorar, pues ha sido también una práctica constante de los ingenieros y de todos aquellos que hemos estado vinculados al servicio eléctrico, ¿no? Y lo hemos hecho también en respuesta a las exigencias de los usuarios que nos han ido demandando también mejoras en el servicio eléctrico, ¿no? Creemos entonces que con estas reformas que se han hecho a través de los decretos legislativos 1221, 1207 y 1208, pues estamos dando un paso. Hace un rato uno de los colegas comentaba, siempre necesitamos hacer mayores cambios, ¿sí? Sin embargo, estos cambios tenemos que hacerlos con mucha mesura, con mucho criterio también, evaluando cada uno de los elementos que tenemos que ir desarrollando. Pero la actividad eléctrica, pues básicamente se ha desarrollado alrededor de la ley de concesiones, que como también se nos ha dicho hace un rato, ¿no? Esta es una ley que ha sido bastante estable en relación a la distribución eléctrica, ¿no? Que es la que menos cambios ha tenido, pero dentro de esto sí se puede registrar algunos hechos importantes. La norma técnica de calidad, por ejemplo, que habría tenido un resultado relativo, ¿no? En relación a aquel servicio eléctrico que se esperaba entregar, ¿no? Por otro lado, está el tema de la ley de electrificación rural, ¿no? Para atender precisamente esta gran necesidad de coberturar
todas estas regiones y zonas a donde ha sido siempre difícil llegar con el servicio eléctrico, ¿no? Esta ley ha impulsado efectivamente ese desarrollo. En los últimos años, ¿no?, esto se ha ido dando de manera importante, ¿no? Y en algún momento comentaremos también cuáles han sido los resultados que desde la perspectiva de la determinación de los costos para calcular las tarifas pues ha tenido como implicancia. También hemos tenido otro tema importante dentro de la distribución como efecto normativo, el Fondo de Compensación Social, FOSE, ¿no? Así como en estos últimos digamos meses hemos tenido problemas en relación a esta percepción de elevado costo de la tarifa, también mucho antes, ¿no?, existió también dificultades en este sentido, razón por la cual se creó este FOSE, ¿no? A diferencia de lo que hemos hecho y lo que existe hoy día con esta nueva ley promulgada esta semana, pues el FOSE establecía un esquema de subsidios cruzados. Esta ley del FOSE sigue vigente, ¿no? Y ha permitido atender, ha permitido hacer accesible, en todo caso, a los diferentes usuarios al servicio eléctrico. Entonces, bajo este esquema, ¿no?, han existido reflexiones. Quizá una de las más importantes que hemos ido realizando es aquella que dio origen al libro blanco de la distribución. Estoy seguro que muchos de ustedes han accedido a este libro blanco de la distribución, que en algún momento el regulador pues trabajó y elaboró. En este libro blanco de la distribución se tocaron diferentes aspectos que hoy día en estos decretos legislativos se han reconocido en buena parte, ¿no? No todo aquello que se comentó allí, lo que se propuso, pues se recogió. Sin embargo, muchos de los problemas que ya íbamos teniendo al momento de gestionar los sistemas eléctricos de distribución fueron identificados y registrados en este libro blanco. O sea, a su vez, en el rol que le toca y estar monitoreando la actividad eléctrica, ha ido desarrollando estudios permanentes, siguiendo la evolución del sistema eléctrico, siguiendo las expectativas y también mirando, ¿no?, lo que está sucediendo en el mundo tecnológico, a donde estamos caminando y a donde nosotros también queremos impulsar a nuestros sistemas eléctricos. Finalmente, en 2015, ¿no?, diríamos casi 5 o 6 años después de que se empezó a trabajar el libro blanco, pudimos concretar que parte de este se pudiera implementar, ¿no? Entonces, las propuestas normativas que se han tenido, nosotros desde la perspectiva regulatoria identificamos estos 5 aspectos que han tenido mucha relevancia y que se han recogido en todo caso en estos decretos legislativos. El primero de ellos es el que corresponde al acceso, la universalización del servicio eléctrico, ¿no?, y el impulso a la cobertura, ¿no? La remuneración de la distribución eléctrica, es decir, cómo es que vamos a calcular y definir esta tarifa eléctrica, ¿no? El tema vinculado a la calidad del servicio, ¿no? Este es otro de los aspectos que consideramos fundamentales que han sido también recogidos, ¿no? Y 2 temas más, ¿no?, que también se recogen: el tema de la innovación tecnológica y los planes de desarrollo de distribución eléctrica, ¿no? Aun cuando estos son esquemas un tanto especiales, el último de estos no contenido en el libro blanco, pero también rescatamos la relevancia de la propuesta y la importancia, en todo caso, de su implementación en nuestro sistema eléctrico, ¿no? Respecto al acceso universal, ¿no?, claramente hemos visto, se nos ha explicado también hace un rato, habíamos comentado respecto a que estamos creando una zona de responsabilidad técnica. Esta zona se está significando asignar responsabilidades a los concesionarios, a todos los operadores que están operando los sistemas eléctricos. Entonces estamos pasando de un esquema de concesiones ajustadas, ¿no?, a las poligonales alrededor de las líneas de distribución y de transmisión vinculadas a la distribución, ¿no?, a pasar a zonas, ¿no?, a zonas mayores, ¿no?, por las cuales se estaría entregando la responsabilidad a las empresas distribuidoras. Esta no es una concesión,
¿no? Es un encargo adicional que se les está, en todo caso, entregando y teniendo ellas para que puedan gestionar. ¿Cuál es la vinculación regulatoria? La vinculación regulatoria en esto está a que estos distribuidores tienen y asumen responsabilidades para desarrollar proyectos de electrificación, y estos proyectos son precisamente aquellos que harán parte de los planes de desarrollo que tendrán que ser vistos al momento de tomar en cuenta, ¿no? Y calcular, ¿no?, este reconocimiento que corresponda, ¿no?, a los planes de inversión. Entonces, esta zona de responsabilidad técnica pues, hace de que los concesionarios pues, tengan que estar vinculados a la aprobación de los proyectos en estas zonas de responsabilidad. Las zonas de responsabilidad las va a entregar el ministerio. Ellos tienen prioridad para ejecutar el proyecto, participan en la promoción, planificación y supervisión, ¿no? Y a su vez, este último aspecto que aparece acá registrado es el que corresponde a la separación de contabilidades, es decir, hay que llevar las cuentas de manera independiente, ¿no?, en cuanto a los sistemas rurales, ¿no? Esto también más adelante se van a dar cuenta que tiene un impacto nuevo en el esquema de la previsión de costos, ¿no? Pero aquí quizá es importante comentar que la tarea de la expansión del sistema eléctrico, ¿no?, se está encargando de manera un tanto mayor a las concesionarias de distribución, ¿no? Las concesionarias van a tener que asumir roles mucho más activos para lograr, ¿no?, y ampliar estas zonas, ¿no? Harán estos proyectos que tendrán que luego presentar. Miren, la distribución eléctrica calcula, o la remuneración de la distribución eléctrica se calcula y permite obtener un valor agregado de distribución, ¿no? Estos componentes fundamentales, que es la generación, la transmisión y la distribución, la tarifa de distribución eléctrica es el VAT, es el valor agregado de distribución, es el valor que es calculado en todo caso para las redes de distribución. Este valor agregado tiene, ¿no?, estos componentes, los costos que corresponden a los cargos fijos, que son los costos asociados al usuario, ¿no?, las pérdidas, los costos estándares de inversión, operación y mantenimiento, ¿no?, y a esto estamos adicionando un nuevo cargo, y es la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, esta es una de las innovaciones que tienen los decretos legislativos y por el cual vamos a reconocer, ¿no?, aspectos que correspondan a la innovación tecnológica. ¿Por qué lo hacemos? Fíjense, el esquema de reconocimiento regular que hemos ido realizando a través de la empresa modelo eficiente, ¿no?, ha estado orientado a reconocer el mínimo costo. El mínimo costo es encontrar, efectivamente, evaluar las opciones tecnológicas y encontrar cuál es la mejor opción tecnológica, cuál es el mejor esquema que resuelva y atienda esa demanda. Sin embargo, esto también ha significado una importante restricción para poder ir innovando, para poder ir probando, para poder ir mejorando con nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, de acuerdo a la propia curva de evolución de costos de tecnología, pues cuando estas son recientes, pues tienen costos mayores que aquella tecnología que es madura. Entonces, ¿qué pasa con la industria eléctrica? La industria eléctrica, ¿no?, ha tenido un comportamiento mucho más estable. Recién en los últimos años estamos teniendo impulsos muy importantes. Quizá los cambios más dramáticos de la industria, de la ingeniería eléctrica, se van a dar en la distribución eléctrica precisamente, ¿no? Se van a dar porque todo este componente de redes eléctricas inteligentes, la búsqueda en la eficiencia energética, el tema de las microredes, ¿no?, que hacen de que podamos inyectar energía en las redes incluso de baja tensión, pues van a cambiar de manera muy importante y quizá dramática a cómo se gestiona el sistema de distribución eléctrica. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? La responsabilidad que tenemos es hacer de que un sistema eléctrico convencional que tiene muchos años y que tiene tecnología también muy anterior, pues tenga que empezar a incorporar nuevas tecnologías, ¿no?
Pero esta incorporación tecnológica tiene que ser hecha también de forma muy razonada, de forma muy medida, de acuerdo a los intereses que efectivamente tiene el propio sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene problemas. Se están mencionando acá muchos de ellos. Tenemos problemas de interrupciones, por ejemplo. Ese es un problema que no hemos resuelto del todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que usar tecnología precisamente para que nos ayude a resolver esto. Innovación tecnológica, ¿no?, precisamente estará orientado a estas cosas. Estará orientado a que también modernicemos nuestros sistemas eléctricos y promovamos la introducción de las redes eléctricas. Entonces, ¿cómo va a operar esto? Las empresas eléctricas identificarán un conjunto de proyectos, ¿no?, de proyectos que sean incorporados a la tarifa eléctrica para el periodo regulatorio en el cual se realiza. Los proyectos tendrán que ser elaborados y serán luego revisados por el regulador, ¿no?, para luego ser incorporados. Ahora, la idea está, fíjense, no estamos hablando de un proceso de renovación total. Lo que estamos hablando es de desarrollar proyectos pilotos que nos permitan validar. Al validar tecnología, la vamos luego a normalizar. Normalizando esta tecnología, la vamos a adaptar. Y adaptar significa luego incorporar para reconocer toda la inversión que vaya a significar el proceso de modernización mayor. Entonces, la innovación tecnológica está orientada ahora a este desarrollo de proyectos. Acá poníamos una lámina referida a las opciones que corresponden a las redes eléctricas inteligentes y la dirección en la cual también consideramos que deberíamos ir caminando, ¿no? Un punto crítico, vuelvo a mencionar, está en la modernización de las redes mismas de distribución que permita lograr, en todo caso, una mejor prestación, mejorar los indicadores de calidad que no han estado muy bien, como vamos a ver más adelante. Otro aspecto importante que también ha recogido los decretos legislativos y que hacen parte directamente al cálculo tarifario es el que corresponde a la remuneración que se ha ido obteniendo en base a los sectores de distribución típicos. Estos sectores de distribución típicos están una caracterización de cada uno de los sectores en función fundamentalmente a la necesidad y a las características técnicas que estos tienen. Hasta hoy a esta reciente regulación, hemos ido calculando la remuneración de la distribución, estos valores agregados de distribución, encontrándolos cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, encontrábamos este costo, pero una concesionaria administra pues varios sistemas eléctricos y cada uno de estos sistemas eléctricos están categorizados con sectores de distribución, ¿no? Habrán zonas urbanas más concentradas, zonas rurales más dispersas. Entonces, esto lo que hacíamos era que los valores que se habían calculado para cada uno de ellos los extrapolábamos a la realidad de una concesión y determinábamos un valor, ¿no?, agregado de distribución, VAR, ¿no?, ponderado. Sin embargo, lo que se ha evidenciado luego de las 6 regulaciones que se han tenido hasta ahora bajo este esquema es de que ha habido una suerte de descalce entre la realidad de los sistemas eléctricos y lo que efectivamente se reconocía como costos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora respecto a esta remuneración? Respecto a esto, lo que vamos a hacer es calcular, ¿no?, los costos que correspondan a cada una de las concesiones. Y el concepto de los sectores típicos lo vamos a utilizar, ¿no?, para algunos conceptos que necesitamos todavía preservar y manejar. ¿Cuáles son estos? ¿No? Por ejemplo, las exigencias de calidad, ¿no? Las exigencias de calidad de un centro urbano, un sector hoy día, tipo 2, ¿no?, son diferentes a un sistema rural. Los diseños tendrán que ser también diferentes. Entonces, esta caracterización se realizará para identificar esa tecnología, pero lo que sí se va a hacer es revisar la totalidad del sistema eléctrico dentro de la concesión, ¿no? Eso sí podemos hacer, de modo tal de que el costo que se obtenga en esta remuneración sea el que corresponde exactamente, ¿no?, a los sistemas eléctricos que administra el concesionario. ¿Es esto posible tecnológicamente? Sí.
porque también habría que preguntarnos por qué cuando empezamos con la ley de concesiones trabajamos con estos sectores típicos, por qué lo hicimos así en esa época y por qué hoy día ya podemos hacerlo de otra forma. La principal razón está en que esta representatividad de los sistemas pues, ha ido variando en el tiempo. Hoy día tenemos a los sistemas eléctricos en su totalidad digitalizados, ¿no? Los sistemas georreferenciados, los sistemas eléctricos a nivel nacional están totalmente digitalizados. Podríamos, ¿no? Y esto no es una exageración, podríamos correr incluso un foco de potencia para todos los sistemas, ¿no? Tenemos la información, tenemos la tecnología para poder, en todo caso, estudiarlos, ¿no? Y determinar los mejores costos, ¿no? Eso va a ayudar también para que encontremos, en todo caso, ¿no? El costo que mejor se adapte a cada una de estas concesiones. Ahora, esto va a significar también unos esfuerzos mayores. Fíjense, hasta hoy día, hasta la última regulación, en todo caso, hemos realizado nosotros 7 estudios, un estudio por cada sector típico de distribución, ¿no? Un estudio por cada uno. Hemos escogido a los sistemas eléctricos representativos y los hemos estudiado. Hoy día, bajo la nueva norma, lo que vamos a hacer es estudiar cada una de las concesiones. Entonces, prácticamente se va a duplicar el número de estudios. La carga de revisión tarifaria que vamos a tener se va a doblar. Entonces, ya son 14 estudios los que vamos a desarrollar. Ahora, los decretos legislativos, el 1421 en particular, obviamente también preservan el concepto de la empresa modelo eficiente. Este es un modelo que está orientado a buscar la eficiencia en el sistema eléctrico y reconocer, en todo caso, al mínimo costo. Pero hay otras variantes que están entrando ya dentro del modelo de revisión tarifaria, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, y es precisamente el reconocimiento de estos proyectos de inversión por un lado y el reconocimiento de los sistemas eléctricos rurales que tienen un esquema diferenciado. A su vez también el artículo 67 ha introducido algunos elementos referidos a la elaboración de los términos de referencia y al proceso, en todo caso, de interacción que existe entre el regulador, los administrados, los usuarios y todos los interesados vinculados a la actividad. Existe un afán muy fuerte en el regulador, ¿no? En que efectivamente bajo todos los medios tecnológicos podamos también poner a disposición de los interesados, ¿no? Toda la información necesaria para que se realicen los cálculos tarifarios. Las páginas de la Gerencia de Regulación Tarifaria de los INEMI son las páginas dentro de los reguladores más amplias que puedan existir. Todos los cálculos, incluidas las hojas electrónicas que se utilizan al momento de determinar la tarifa, están publicados. Y eso vamos a seguir haciendo, ¿no? Este esquema, por ejemplo, de las audiencias públicas, sí significa una dificultad, a pesar de que la voluntad del regulador es hacer de que muchos concurran a las audiencias públicas, ¿no? Por la naturaleza de los temas que son discutidos en estas audiencias públicas, no siempre tenemos la acogida que nos gustaría tener. Quizá al momento de plantear cálculos, al momento de estar revisando configuraciones de los sistemas eléctricos, pues esta interacción entre aquellos que están gestionando el sistema y el regulador es muy intensa. Sin embargo, esto no sucede así con poblaciones, representantes de diferentes asociaciones de usuarios, por ejemplo, ¿no? No siempre tenemos ese nivel de interacción, ¿no? Pero tenemos que hablar del costo, y al hablar del costo tenemos que hablar también de todo el mecanismo de cálculo que se sigue. Y eso está complicado. Queremos, y espero que pronto podamos hacer, ya hemos empezado a hacer pruebas sobre el streaming. ¿Qué es lo que queremos hacer? Subir al internet las audiencias públicas para que lo podamos ver en cualquier parte del país o donde tengamos acceso a la traducción, ¿no? Entonces no necesariamente concurriríamos a una sala, sino usar tecnología para eso. En los que estamos en ese afán, ¿no? Para poder
tener en todo caso también una mayor aproximación respecto a estos. Comentábamos sobre la calidad del servicio de distribución eléctrica. Aquí es importante hacer notar un aspecto importante, y es el que corresponde a los indicadores de pérdidas. Las pérdidas de energía en nuestro país, ¿no?, son y alcanzan en promedio un valor bastante bajo, en promedio. Hay zonas que efectivamente tienen valores altos, pero el promedio de pérdidas del país está en el orden del 7,5%. ¿No? ¿Y por qué? ¿Cómo hemos logrado ese valor? Precisamente porque este valor ha sido parte del esquema de incentivos en la tarifa. Al haberlo colocado, como han visto en la estructuración del VAT dentro del cálculo tarifario, las pérdidas pues son uno de los elementos que los operadores, los concesionarios, tienen que cuidar para aproximarse, en todo caso, y perder menos y lograr mejores resultados. Eso no ha sucedido con la calidad del servicio. La gestión de la calidad del servicio la hemos encargado a la norma técnica de calidad, norma que ha tenido muchas dificultades, no porque de repente la norma esté mal diseñada, quizá algunos de sus parámetros, de sus alcances hayan sido tremendamente o muy exigentes en relación a la realidad de nuestros sistemas eléctricos, ¿no? Pero el principal, en todo caso, la principal desconexión que ha existido es de que no se ha vinculado a la tarifa. ¿Qué va a suceder ahora con las nuevas propuestas normativas? Es de que la calidad del servicio, ¿no?, se va a vincular a la tarifa. ¿Y qué quiere decir esta vinculación con la tarifa? Fíjense, básicamente está orientándose a que la calidad de suministro, aquello que corresponde al SEI y al SEI, ¿no?, se mejore, ¿no?, realmente mejore. Los resultados han mostrado de que precisamente en los sectores más rurales, ¿no?, tengamos más problemas. Y por más esfuerzos que han venido realizando los distribuidores, ¿no?, en algún caso han logrado algunas mejoras, pero estas todavía no son suficientes. No se alcanza, en todo caso, aquello que se está exigiendo. Entonces, lo que vamos a hacer en un pequeño diagrama que está mostrando, el proceso regulatorio va a marcar un objetivo que tenga que alcanzarse en el periodo de regulación. Entonces, el número de horas de interrupción hoy día están, por poner un sistema, porque esto va a tener que revisarse sistema por sistema, en 40 horas de interrupción, por poner un valor de un sistema todavía más o menos razonable, porque hay valores mucho más altos que este, ¿no? Pero supongamos que sea 40 y queramos llegar a 30 en 4 años, una mejora. Estableceremos ese objetivo y haremos ajustes año a año, ¿no? Entonces, eso va a significar que también la medición que tenga que realizarse sobre cada uno de los sistemas eléctricos tenga que permitirnos encontrar este valor. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Con parte preparatoria, porque todo esto es un esquema que está cambiando la forma como vamos a determinar estas tarifas. Es precisamente determinar, ver cuáles son los valores alcanzables que los sistemas eléctricos tienen. Es decir, hasta dónde podemos exigir a una máquina, ¿no? Entonces, algo así como un auto, quiero que este auto desarrolle una velocidad de 150 km por hora, pero el sistema, el auto no está preparado para correr a ese nivel de velocidad, pero sí tendría que ir ajustándose progresivamente. Entonces, si hoy día viene corriendo a 40, vamos a exigir que corra primero a 60, luego a 70, hasta llegar al valor objetivo que la norma establece, ¿no? Entonces se van a suscitar efectos que corresponden al incentivo y a la penalidad. Si el concesionario, al momento de determinar esta subcalidad, no alcanza el valor que se ha establecido, pues la tarifa ha sido calculada con un nivel de calidad. Y si no prestas este nivel de calidad, no tienes por qué cobrar un valor que corresponda, ¿no?, a ese nivel. Pero si mejoraste, corresponderá que cobres eso quizá. El concepto es ese, ¿no? Y eso se va a introducir en la tarifa eléctrica desde esta próxima revisión tarifaria. Este es un gráfico que nos está mostrando precisamente lo dramático que es la gestión de los sistemas eléctricos en las zonas rurales
y lo que hoy día, ¿no?, está significando y también hace parte del conjunto de reclamos que la población, especialmente rural, tiene en relación al servicio público. En relación a los sistemas eléctricos rurales, también existe una variación, ¿no?, y es de que la norma establece ahora de que los costos de operación y mantenimiento, la operación, ¿no?, y mantenimiento de los sistemas eléctricos rurales, pues están sujetos ahora a un valor de acuerdo a lo estimado de un sistema eléctrico rural. Pero este reconocimiento está sujeto a una medición, ¿no?, a un valor máximo, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto? Supone tener a todos los sistemas eléctricos puestos, identificados, ¿no? Supone identificar cuál de los sistemas tiene la mejor performance de costo y establecer, en todo caso, un parámetro, ¿no?, máximo de referencia sobre el cual los demás sistemas tengan que ajustarse o reconocerse como costo, ¿no? Entonces, a eso le llamamos una medición de eficiencia relativa. Esta es una nueva también metodología que tenemos que colocar y que incorporar dentro de la determinación de la tarifa eléctrica rural, ¿no? Aquí, al momento de reconocer costos auditados, costos reales auditados, estamos yendo a mirar en qué has gastado, cuánto te costó efectivamente desarrollar o ejecutar este servicio, ¿no? Entonces, para que podamos hacer esto de manera real, necesitamos, ¿no?, conocer los costos en los cuales el concesionario está incluido. Nos lleva entonces a mirar las cuentas de la empresa. Entonces se tiene que establecer un esquema de revisión de costos, ¿no?, para ver en primer lugar si ese costo fue adecuadamente asignado a ese sistema eléctrico, correspondía o no correspondía, ¿no? Si correspondía, pues ahí reconoceremos ese costo, pero estará sujeto esto a un esquema de comparación con la performance que logren otros sistemas eléctricos rurales, ¿no? Todo esto está cambiando el esquema de determinación de la tarifa eléctrica en distribución, ¿no? Bueno, el tema de los planes de inversión, ¿no? Javier ha explicado con mucho detalle en qué consiste el hecho de formar el fideicomiso. El fideicomiso es importante para que las concesionarias de distribución puedan, en todo caso, financiar su expansión, ¿no?, y con esas garantías poder concurrir de repente al sistema financiero y levantar capitales. Lo que aquí hay que aclarar respecto a la regulación es lo siguiente, ¿no? Esto no es empresa modelo. Esto no está yendo por el esquema de la empresa modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a suceder el procedimiento de cálculo, en todo caso, para determinar el valor agregado de distribución? Vamos a determinar un sistema eléctrico. Este sistema eléctrico se diseña de acuerdo a las exigencias de, en todo caso, propias en cuanto a una demanda que hay que cumplir, ¿no?, las características del sistema en particular. A este sistema eléctrico está sometido a una proyección de crecimiento que hace parte de los planes de inversión. Entonces, estos planes de inversión o para estos planes vamos a encontrar un delta del VAT que tendrá que adicionarse a aquel que es calculado por la empresa modelo. Entonces, estamos bajo un esquema en el cual van a concurrir 3 metodologías, ¿no?, de reconocimiento de costos para determinar una tarifa. Están los planes, están la empresa modelo eficiente para los sistemas consolidados, ¿no?, y tendremos el reconocimiento de costos para los sistemas eléctricos rurales, ¿no? Todo este esquema significa desarrollar también un conjunto de actividades preparatorias, previas. Los modelos de regulación, los modelos de cálculo y determinación no están perfectamente todavía ajustados para poder acometer este desarrollo. En primer lugar, ya son muchos más estudios que hay que desarrollar. Entonces, lo cierto es que sí, efectivamente se van a trabajar por grupos
grupos que desarrollarán los diferentes estudios, ¿no? Necesitamos encontrar aquellos valores que correspondan a la calidad. Ya se han desarrollado algunas propuestas normativas que están siendo revisadas, ¿no? El tema de la contabilidad regulatoria, la determinación de los sectores de distribución típicos bajo ya el esquema que les he comentado, ¿no? Hay que revisar la guía del BNR, los nuevos términos de referencia que permitan en todo caso el desarrollo de los estudios, ¿no? La estandarización de costos de inversión, ¿no? Aquí hay que volver a revisar el mecanismo de medición, ¿no? De la eficiencia relativa. Aquí hay muchas metodologías. El que más o menos va a encajar es el DEA, Data Envelope Analysis, un esquema de cálculo diferenciado que vamos a introducir en este caso, ¿no? También aquí hay que precisar una suerte de metodologías para la presentación de los planes de inversión y los criterios que se van a utilizar para la valoración y aprobación de los planes de inversión, ¿no? Básicamente el esquema está en que allí estos planes de inversión van a atender nuevas demandas y estas nuevas demandas serán aquellas las que se incorporen a los, en todo caso, al MAT calculado, ¿no? Bajo el esquema de utilización. El procedimiento de verificación en su integridad, entonces, va a ser revisado y en todo caso incorporado en estas nuevas certificaciones, ¿no? Entonces, finalmente, para obtener un MAT van a ser 3 hitos importantes, ¿no? que va a tener que realizarse: el plan de inversiones en distribución, los planes presentados por las diferentes empresas tendrán que ser revisados y aprobados de acuerdo a los criterios que se establecen. Los criterios tienen que, en todo caso, obtenerse, ¿no? Y se van a definir en 2 niveles. El primer nivel es el que corresponde a la reglamentación, en todo caso, de los decretos legislativos. Todavía no tenemos el reglamento de los decretos legislativos, estamos a la espera de ello. Espero que en cualquier momento salga. Tal vez no nos ha comentado nada de eso, pero esa era una de las preguntas obligadas: ¿cuándo sale el reglamento? Y necesitamos ese reglamento, ¿no? Junto a ello están los procedimientos. Ustedes saben de que la revisión tarifaria tiene un conjunto de procedimientos muy definidos y estos se sustentan en diferentes estudios que venimos en este momento realizando a nivel nacional. Luego están los costos máximos de operación y mantenimiento para los sectores rurales y finalmente los estudios mismos que tienen que trabajarse bajo el nuevo estudio. Bueno, estos son los comentarios que teníamos respecto a la determinación de costos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Bueno, nosotros vemos en el caso de que nosotros en Lima, un poblador o debido al crecimiento poblacional han crecido nuevas viviendas, tranquilamente con los profesionales que están puede tener el servicio educativo. Esta respuesta no se ve en las zonas rurales. Inclusive en aquellas zonas que están concesionadas en el interior del país, se dan casos que la población ha crecido y estando dentro de una zona de concesión no son atendidos. Y a raíz de ello hay reclamos. Y asimismo, peor se vería si la población se encuentra sentada fuera de la concesión, inclusive no los atiende por los criterios que ya conocemos, ¿no? La inversión necesita mayores recursos. Mi pregunta es, ¿qué sanciones o restricciones, ¿no? se está previendo en la ley, ¿no? o medidas correctivas coercitivas que se puedan imponer a las empresas concesionarias si no responden a la zona de responsabilidad técnica para electrificar estos pueblos? Gracias. Bueno, yo creo que la respuesta la tiene que ver en el reglamento, porque el reglamento debe tener algunas cosas respecto a eso. No sé si tienes algún comentario respecto al tema Bueno, en relación a las penalidades por
falta de atención de suministro dentro de la zona de concesión. Hoy día existe en la norma técnica de calidad de servicios, que también está en proceso de funcionamiento, algunas sanciones y algunos tiempos establecidos dentro de la zona de concesión. El mayor tiempo es un año. O sea, si uno requiere hacer reformas importantes de la red. Sí, pero no se da eso. Sí, yo sé, pero conozco casos. justamente, o sea, es ese cumplimiento de lo que está escrito en la ley, es el cumplimiento de la parte de fiscalización, ¿no? Entonces, lo que ahí tiene que hacerse es, si es que efectivamente un usuario, por ejemplo, no accede dentro del año, hay todo un procedimiento a través de la norma directiva de reclamos, con la cual se puede sancionar a la empresa si efectivamente eso es un trabajo que viene promocionando Synermin en la parte de fiscalización. Entonces, para la parte que está dentro de la zona de concesión. Para la parte que está fuera de la zona de concesión, lo que hay que aclarar es que la zona de responsabilidad técnica no va a ser en estricto una concesión, o sea, con la obligación que va a tener, como lo tiene ahora un concesionario, de atender a cualquier usuario que esté dentro de esta zona de responsabilidad técnica. Lo que queremos convertir al distribuidor es más bien identificar a estos usuarios y proponer al Ministerio de Energía y Minas qué obras se necesitan para atender a estos usuarios rurales, ¿no? O sea, su labor va a ser básicamente de articular esta necesidad con el Ministerio, y el Ministerio va a otorgar el financiamiento, con lo cual no tendría ninguna excusa, digamos, para poder no hacerlo. O sea, esa es un poco la figura de la CTRT fuera de la zona de registro. Buenas noches. Sí, quería hacer dos consultas. La primera era sobre la CTRT. Si bien al encargado de la CTRT de cierta forma se le obliga a electrificar esta zona, ¿se puede electrificar esta zona con algún otro tipo de tecnología? Tal vez ya no solamente redes de distribución, sino algún otro tipo de tecnología, paneles fotovoltaicos, y esto va a ser reconocido en la tarifa. Y la segunda pregunta sería sobre el proceso tarifario. Debido a todos los nuevos procesos que se vienen, ¿para cuándo se piensa que va a haber el nuevo proceso tarifario del VAT? La norma, el decreto legislativo, precisamente ha previsto la posibilidad de mover los plazos, ¿no? El proceso que toca, unas tarifas que deberían de ser calculadas para el 2017. Sin embargo, no vamos a llegar al 2017, ¿no? La norma ha previsto que podamos, en todo caso, postergar la elaboración de estos estudios, ¿no? Miren, es importante esto, ¿no? Porque por lo cuidadoso que significa y por lo complejo también que trae de por sí incorporar todos estos mecanismos nuevos, ¿no? Metodologías nuevas que hay que validar. Sin embargo, pasa también por ello la aprobación del reglamento del decreto legislativo. Todavía no tenemos el reglamento, lo que significa también una dificultad para el regulador para organizar los procesos de revisión tarifaria. A pesar de ello, nosotros estamos trabajando con toda la parte preliminar, definiendo estos métodos, ajustando algunas cosas de las que sabemos cómo deben hacerse. Sin embargo, de todas maneras, el reglamento es importante, ¿no? Podría tener algunas variaciones o innovaciones. Ahora, respecto a la ZRT, el concesionario se le está asignando una responsabilidad, ¿no? Y esta responsabilidad es la aprobación del proyecto. La aprobación del proyecto. ¿Y qué sucede? El concesionario que está gestionando sus redes tiene pues, precisamente características de, en primer lugar, por conocer sus instalaciones, por poder definir cuál es el punto de conexión, desde dónde deberían de partir las siguientes instalaciones que se van a implementar, ¿no? Y cuál debería ser esa tecnología que debería utilizar, ¿no? Qué tipo de redes va a colocar. Entonces, ese hecho va a ser responsabilidad del concesionario.
Hasta hoy esta era una cosa un tanto a veces distante, porque incluso los gobiernos municipales o regionales, ¿no?, asumían estos trabajos y financiaban el Estado, ¿no?, con una interacción muy distante incluso del concesionario de la distribución. Y se suscitaron muchos problemas en los cuales se ejecutaban obras, estas obras no eran recibidas por los concesionarios porque tenían deficiencias técnicas, ¿no? Entonces, hoy se va a evitar que esto suceda. ¿Por qué? Porque el concesionario va a estar aprobando, va a estar mirando de cerca lo que sucede. Ahora, aquí ocurre también algo importante. Una empresa que está operando siempre está mirando sobre la necesidad de crecer, ¿no? Y esto hace de que los costos que se tengan que desarrollar, están viendo de que si es una zona rural, son costos incurridos los que vamos a reconocer. O sea, ¿cuánto le va a costar? ¿No? Ese costo es el que se lo vamos a reconocer. Pero ese costo está sujeto también a lo que otras concesionarias en igualdad de condiciones están logrando, ¿no? Entonces tendrá que existir un mecanismo también de equidad de costos, de modo tal de que no haya pues unos mayores costos que terminen perjudicando o afectando la tarifa. Una de las peores cosas que creemos que puede suceder es de que las tarifas eléctricas pues se distancien de aquella posibilidad de pago que tienen los usuarios, ¿no? Entonces tenemos que buscar esos. Sí, un comentario y una pregunta al final. Actualmente la obligación del concesionario es atender un nuevo suministro y está establecida la reglamentación, etcétera, pero eso en el caso de las zonas rurales no está funcionando. Una iniciativa son las ZRT, eso es evidente y yo creo que está muy bien planteado. Nada más que antes había una obligación al concesionario, ahora no va a haber una obligación, sino una asunción de una posibilidad más atractiva. ¿Por qué no pensar de repente que esta posibilidad atractiva también pueda ser materia de competencia? Los monopolios naturales ya no existen. A nivel mundial conocemos la tecnología, las Smart Grid y compañías están haciendo ver con otro enfoque el propio negocio de la distribución. Una posibilidad, y ya que están discutiendo el reglamento, sería interesante de ver cómo introducimos mecanismos para que el distribuidor, pues, por X razones, no está animado a invertir o digamos, tomar un servicio, pues de repente alguien sí lo puede hacer, privado o de X denominación, que pueda, digamos, promover una cierta área con condiciones técnicas establecidas. Ciertamente nadie va a desmejorar las condiciones técnicas de un proyecto, deberán cumplir con los estándares del concesionario quizás, o del ministerio o de los propios miembros, pero que ya no sea materia de que un monopolista esté queriendo hacer o no un proyecto, sino que sea competencia y abrirlo a posibilidades de N formas de manifestación de una obra. Eso es uno de los temas que está hablando en el reglamento y en realidad también viene por el lado de ¿qué pasa? O sea, si bien es cierto el responsable de la ZRT, el régimen de concesiones va a continuar, no es que va a desaparecer. O sea, la concesión igualmente, si que quiere ser monopolista la empresa responsable de la ZRT dentro de su propia zona, tendría que pedir la concesión, por lo tanto la obligación de poder atender a quien lo solicite dentro. Pero si no lo solicitara y hay un inversionista privado que quiere entrar en una zona que está fuera de su concesión, pero dentro de la zona de la ZRT, el concesionario tiene, en este caso, el responsable de la ZRT, el derecho de preferencia, pero estamos condicionando a que la obra realmente la puede hacer en un tiempo determinado. Si no hace la obra en un tiempo determinado, pierde ese derecho de preferencia y de tal manera que el usuario no se queda sin atención. Esos detalles también lo estamos abordando justamente a raíz
consulta si es que estamos empoderando a la empresa responsable de la CTRT como un concesionario de toda la región. O sea, en estricto no es así, simplemente es un derecho de preferencia, pero siempre, digamos, si hay alguna zona que no está concesionada de interés privado, por la tecnología que fuere, tanto microredes o cualquier otra tecnología, va a solicitarla al Ministerio de Energía y Minas, y lo único que va a hacer el Ministerio de Energía y Minas es pedirle al responsable de la CTRT si quiere ejercer su derecho de preferencia. Si ejerce su derecho de preferencia, se le va a dar un plazo mínimo para cubrir las necesidades de esa zona de concesión. Eso es lo que estamos pensando con relación a la sí. Una última pregunta, por favor. El reflexivo incentivo para invertir en ciertas tecnologías por el reconocimiento del BNR. Pregunta concreta, ¿es este concepto de innovación tecnológica es el que va a permitir que, por ejemplo, las distribuidoras puedan invertir en luminarias LED, en tecnologías Smart Grid para telecomandar las subestaciones de distribución? Correcto. Es así. Reconociéndolos del BNR que no. Lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Por qué no, por ejemplo, en tecnologías LED o algún protocolo de comunicaciones vinculado a la gestión de la red de la distribución, ¿no? Lo que vamos a hacer es probar tecnología. Probamos cuál es la mejor, en todo caso, opción tecnológica que favorezca al sistema eléctrico, ¿no? Y que a su vez esta opción tecnológica pueda ser utilizada en los sistemas eléctricos nacionales, ¿no? No solamente podría ser de utilidad para un sistema eléctrico puntual, sino también con una cobertura nacional. Y luego de ello, al mostrar toda su validez, estandarizamos, ¿no? Reconocemos, lo incorporamos, ¿no? El tema, por ejemplo, de los medidores inteligentes. Este es un claro ejemplo en el cual se pueden desarrollar proyectos pilotos para mirar cuál es la tecnología de comunicación que queremos incorporar en nuestro país y la que debemos normalizar. Porque también es cierto de que existen muchos fabricantes, muchos proveedores con opciones tecnológicas muy vinculadas a sus equipos. Y lo que no podríamos hacer, lo que no sería conveniente, es tener que amarrar, en todo caso, si vale el término, ¿no? A una opción tecnológica, una vinculada a una marca, ¿no? Entonces, el tema de apertura es el que tiene que funcionar, ¿no? Pero esa es la puerta para, en todo caso, modernizar nuestro sistema. Ok, agradecemos al ingeniero Luis Grajeda. Antes de culminar, voy a darles las gracias a los que nos acompañan actualmente, el ingeniero Reinaldo Villanueva, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica, el ingeniero Alex Salazar, presidente de la Asociación de Técnica Peruana, la AEP, está también el ingeniero Juan Cóndor, el ingeniero Orlando Chávez Chacatán, el ingeniero de Ingeniería Minas, también Julio Ruiz, 3N, el ingeniero Alessio Cabrera, el Philips, el ingeniero Luis Nicho, es directivo del Ministerio, el ingeniero Silvio Zúñiga, es gerente técnico de Inmensa, representante del Unisur, de Perú, entre otras empresas. Quiero agradecer por su presencia y de todos ustedes. Tengo un compromiso con el ingeniero Javier Burro de continuar con los debates. Esta es la primera que vamos a programar, conocer los reglamentos y poder discutir con más detalle, ¿no? Quiero dar las gracias al ingeniero Luis Nicho y en nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, le hacemos presente un certificado por su participación. Gracias.
También hay un error inicial, un error del ingeniero Javier Muro. Y también le estamos aceptando un certificado al ingeniero Luis Grajeda por su participación.